Hola. Hola. Estamos ya upgrading el setup. Muy guay. Como se puede ver, vamos poco a poco, por Vamos eso poco a poco, por vamos esa paso parte por sí paso. está y por aquí no. Sí, pero bueno, para el próximo episodio, no, para el siguiente, ya tendremos el upgrade definitivo y María tendrá su micro también. Gracias. Por fin. Hemos hecho inversiones en ese aspecto. Entonces, bueno, este podcast, como hemos seguido una línea muy... pero no tibia, tampoco voy a decir tibia, pero una línea pues de Tibia. introductoria, un poco de nuestro pensamiento y de lo que hablamos, o sea, de lo que hablamos en general en privado, pero llevado un poco pues sí, a explicarlo públicamente. Me gustaría hablar ya de temas más, entre comillas, controvertidos y temas de actualidad que, bueno, que también toco en los vídeos. Y que, bueno, de los cuales me gustaría hablar contigo y discutirlos aquí en lo que es el podcast, pues para ver también tu opinión. Vale. Entonces, dentro de aquí hay una variedad pues gigantesca de temas, ¿no? Pero una cosa de la que quería hablar y que es algo que la verdad que no es que me preocupe, sino que que me lleva a pensar mucho siempre, y es el tema de la falsa dicotomía que hay entre izquierdas y derechas que esto luego se lleva a la parte espiritual y luego podemos hablar de eso un montón. Sí. Vale. Y la guerra Porque quien esté espiritual que hay. escuchando y esté acostumbrado y esté esperando, no porque haya mucha gente, ¿no? Pero quien esté esperando algo religioso, de repente que tú les digas, bueno, vamos a hablar de la dicotomía entre izquierda y derecha, dirá, ¿pero qué dices? Ya, bueno, también es que el canal pues no es el canal average, en el sentido de que pues se va a encontrar un poco de todo, desde podcast hablando pues con una persona muy religiosa, hablando casi que exclusivamente de eso, hasta podcast, hasta vídeos hablando de, pues yo qué sé, de caso Epstein, ¿sabes? Cosas así. Entonces, a mí me gusta que haya esa variedad de contenido porque al final es un poco expresar realmente lo que somos. En privado, básicamente, lo que hablamos es pues de espiritualidad, de política, hablando de política en ese sentido, entendiendo política como la actualidad del mundo, y también porque y el ascenso el desarrollo de la conciencia, pero quitando eso, esas son las principales temáticas de las que hablamos en privado. También porque está directamente relacionado con, no sé si con la religión en general, pero con el cristianismo sí. O sea, en el sentido de que, pues, Jesús no omitía el hablar de cómo deberíamos reaccionar en lo político, de cómo deberíamos actuar en lo social. Sí. Y si no, por llevarlo a un ejemplo práctico, no se pediría en las misas, por ejemplo, por los gobernantes. Quiero decir, si no estuviera en relación directa la política con la espiritualidad. O sea, que lo veo bien, creo que puede estar muy interesante. Sí, y me gustaría empezar pues por un tema que porque lo hablamos en privado y que creo que es muy interesante, que es el tema de que yo no sabía hasta qué punto está engranado muchas de las decisiones políticas que se toman, pero el tema de la escatología. ¿Te acuerdas que lo hablamos y que te comenté así por encima? Básicamente la escatología. La escatología. Lo que es un poco pues para resumirlo y para traducirlo un poco a un lenguaje a lo mejor más común. Esto que en las historias bíblicas, en las historias ya no solo de las religiones occidentales, sino en general de todas las religiones, siempre hay un punto en algún momento en el que se habla pues del fin del mundo. Se habla del fin de los tiempos, del juicio final. Todos estos relatos son relatos escatológicos. Exacto. Para que la gente lo entienda casi aún mejor, es toda aquella parte de la condición humana y existencial que tiene relación con la muerte, yo diría la muerte, la guerra, lo oculto y el sufrimiento. Sí, y especialmente con lo del fin del mundo, sobre todo, es lo más así como que más se menciona este tipo de relatos, ¿no? En la Biblia cristiana pues podría ser, o sea, es básicamente pues las revelaciones, ¿no? Que se le hacen a Juan, ¿no? ¿El libro de revelaciones? Sí. No lo sé. Ahora creo mismo. Que sí, a Juan. ¿Sabes qué creo? Que estaba en una isla random, en un sitio random y
Y Para la próxima vez voy a tener una Biblia. Sí, deberíamos tener una Biblia aquí en vivo como para consultar Sí, ciertas literal. cosas, porque ayudaría un poco a como a esclarecer a lo mejor estas cosas. Pero bueno, básicamente Bueno, sí. se le revela, creo que a Juan, como te digo, pues Dios como que le revela cómo van a ser el final de los tiempos, ¿no? Y ahí la historia famosa del Armagedón, de la segunda venida de Cristo, todo este tipo de cosas vienen de ahí. ¿Qué pasa? Que no sabe, o sea, cuando empiezas a investigar un poco, por ejemplo, dentro de la actualidad de la guerra de Irán con Estados Unidos, Israel de por medio y demás, te das cuenta de que hay una motivación religiosa detrás. Y esta escatología judía, en este caso, tiene que ver con la venida del Mesías, ¿no? O sea, para poner un poco en contexto, básicamente, porque esto es algo que yo no entendía y poniéndome en la perspectiva y siendo empático, ¿no? Con una persona que a lo mejor todo esto se le queda como muy grande, ¿no? Y no entiende qué hacen realmente los judíos, en qué piensan, en qué creen. O más que muy grande, muy lejos. Sí, no, digo grande porque es mucho contenido y es mucha historia y es mucho contexto, es mucha, o sea, por eso digo muy grande. Y lejos también. Porque no, en principio no parece que no nos afecta directamente. Claro. Sí, claro, eso es una consecuencia, pero a lo que voy es que, para poner un poco en contexto como muy, muy básico, el pueblo judío, o sea, tú pues tiene una historia muy, muy grande y muy, sobre todo larga, ¿no? En cuanto a duración, en cuanto a las cosas que les ocurrió. Hay unas promesas que en principio esto es un relato obviamente religioso, pero unas promesas que en principio les hizo Dios al pueblo judío, en este caso al pueblo de Israel. Israel era una nación no física, sino era una cosa como etérea, ¿sabes? Como el pueblo de Israel, el pueblo elegido. Entonces Dios los elige para llevar el mensaje al mundo, ¿no? Entonces, después de miles de sucesos, de cosas entre medio, de guerras, un montón de rollos que pasan, básicamente viene Jesucristo, y Jesucristo fue judío. Nació en un pueblo judío. Nació en un pueblo judío, profesaba la religión judía y o sea, él hablaba, por ejemplo, de los profetas judíos como profetas y los respetaba y en una parte muy clara de su evangelio es que dice que, bueno, que no ha venido a abolir la ley de los profetas, judíos en este caso, sino a cumplirla. A completarla. A completarla. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, y en otro momento dado dice, yo soy la ley y los profetas. También, sí, como que él completa un poco todo eso que vienen trayendo todos esos profetas a lo largo de cientos o miles de años incluso. Vale, aquí ya un punto de inflexión clave que es cuando viene Jesús, muere crucificado y demás, que aquí hay una separación de los judíos que creen en Cristo, acaban desarrollando la religión cristiana. Y los judíos que no creyeron, o sea, que no creían que Cristo fuera el Mesías judío, o sea, como que se seguían llamando judíos a ellos mismos, pero desarrollaron una corriente de pensamiento muy distinta. Y aquí es donde me meto ya un poco como en temas un poco controvertidos, porque lo que se suele decir es que básicamente que los judíos, o sea, es lo mismo, son iguales que los cristianos, lo que pasa que no creen en Cristo, eso es la única diferencia. Bueno, pues sería la diferencia clave, porque sí, o sea, quiero decir, el cristiano es cristiano porque no solo que crea en la resurrección de Cristo, sino que sigue a Cristo en su día a día. Ya. Pero que, o sea, que como que trazan la diferencia en que, bueno, sí. Unos creen hasta en el Antiguo Testamento, o sea, comparten el Antiguo Testamento, es solo que ellos piensan que Jesús no tal. Vale. Pero esa no es la realidad. La realidad es que después o sea, en los propios judíos había una diferencia muy grande entre los fariseos, que es como una especie de secta que empiezan a ser como los líderes religiosos de esa época, y los que estaban en el templo y todo el rollo, y en las sinagogas, los que daban las clases, las charlas que daban, o sea, un poco lo que hoy en día sería un cura, entre comillas, pues en ese momento empezó a ser un fariseo, pero surge de una manera muy distinta a lo que puede ser el sacerdocio cristiano, porque surge de una corriente de pensamiento muy distinta y muy centrada en la ley, porque realmente mandamientos no hay 680 o 600 y pico, hay como 10. Porque no somos judíos. Claro, no, pero hay como 10, pero de luego a partir de la tradición oral de los fariseos empieza todas estas
cientos de leyes que tienen los judíos de que no puedo en el sábado hacer esto porque no sé qué. O sea, esa tradición viene de una tradición oral, es lo que quiero decir. Entiendo. Vale. A partir de la destrucción del segundo templo en Jerusalén, o sea, de Jerusalén, esto fue en el 70, o sea, en el 70 después de Cristo, el nacimiento de Cristo. O sea, eso fue algo que profetizó Cristo. El propio Cristo, 35 años antes aproximadamente. Sí, 35 años antes él dijo que, bueno, que no quedara piedra sobre, no sé, bueno, algo así. Sí. Es una frase muy famosa, básicamente que decía que él no... que el templo se iba a destruir, cosa por la que también los fariseos se enfadaron un montón. ¿Por qué cosa que dijo Jesús nos enfadaban los fariseos? ¿Qué pasa? Que hay como digo, un malentendido de muchos cristianos que se piensan que el judaísmo actual es el judaísmo que profesaba Jesucristo, pero sin la venida de Cristo. Como que se quedaron ahí, como que se quedaron atrasados. Pero no es así. El judaísmo moderno viene de toda esa ramificación talmúdica, o sea, el Talmud, que es uno de los libros de tradición oral que recogen ellos también, sí. Que difiere totalmente de todo lo anterior a Cristo. O sea, lo que quiero decir es que el punto de inflexión es la muerte y resurrección de Cristo y la destrucción del segundo templo para pues, las nuevas corrientes del judaísmo. A partir de ahí, pues el pueblo judío se divide por el mundo, en la diáspora. Esto es un contexto un poco largo, pero bueno, es para que se entienda un poco todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos no solo es que hayan rechazado a Cristo, sino que lo odiaban. O sea, quiero decir, lo odiaban fehacientemente. Y en el propio Talmud hay muchos versículos en los que se dice abiertamente, pues que por ejemplo que Jesucristo era pues, un blasfemo y que está en el infierno. Bueno, sí, hay cosas terribles. Hirviendo en excremento, y que María, la Virgen María, lo que nosotros llamamos la Virgen María como cristianos, para ellos simplemente pues era una furcia que estaba ahí, que se lió con un romano y que de ahí salió Jesús, ¿no? Eso es todo para un poco deslegitimar que él realmente era el Mesías. Pues si no, todo eso se cae. O sea, todo lo que es la religión, ¿no? ¿Qué pasa? Y aquí viene lo importante. Ellos quieren invocar y traer al Mesías. Sale, por ejemplo, yo creo que te enseño ese vídeo, Netanyahu. Hablas de hoy en día. Hoy en día. Todo ha derivado en la corriente que hoy en día se puede ver como de un judaísmo supremacista, en el que, pues, por ejemplo, eso, los palestinos no importan porque son como una raza aparte, ¿no? Y lo que están haciendo ellos, pues, es lo más normal del mundo. En cambio, si nos ataca Irán, por ejemplo, los civiles, que no tienen en cuenta los civiles, no sé qué, y ha matado más de 70.000 civiles en Gaza, por ejemplo. Entonces, el punto y la cuestión aquí es, se ve un vídeo de Netanyahu, por ejemplo, hablando con un rabino muy famoso, muy famoso, que murió hace tiempo. No me acuerdo cómo se llama porque los nombres son muy complicados, hiper mega complejos, los rabinos. Pero bueno, básicamente como que le pregunta al rabino, oye, ¿cómo va? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va? Tal. Entonces como que Netanyahu le dice, no, bien, todo va como según su curso. Y entonces le dice el rabino, ya, va según su curso, pero el Mesías no ha venido. Y él está en plan, no, sí, estamos haciendo todo lo posible para que llegue. Ese vídeo es real. Sería interesante como que pudiéramos insertar. Lo insertamos ahora. El vídeo igual no, pero... O bueno, sí, con los subtítulos, no sé, una captura o algo. Sí, lo pondré por encima en edición y ya vemos cómo hacemos. Sí que antes de continuar, hacer un pequeño disclaimer, porque yo siempre, o sea, igual es... no sé, manía persecutoria mía, pero le tengo siempre mucha tirria a las generalizaciones y me da rabia pues estar hablando de este tema, y porque me acuerdo de aquellos 3 o 4 judíos que salieron en ese momento, que fue como muy famosa esta imagen, pero en Nueva York protestando pues contra el genocidio en Gaza y tal, y los pobres 4 judíos con carteles de rollo, Israel no me representa, el Estado de Israel no es el judaísmo y tal. Entonces, pequeño disclaimer de que hablamos pues de un judaísmo en este sentido sionista quizás o supremacista ideológicamente, y no pues de una pobre familia que esté en Williamsburg pues viviendo ese judaísmo tranquilo. No, está claro que no, o sea, y sobre todo tiene que ver con que si sigues como al pie de la letra un poco esa corriente talmúdica, la Kabbalah, por ejemplo, no sé cómo se pronuncia en español, sé que Cábala, ¿no?
no sé si es la Cábala o la Cábala. Bueno, pues la Cábala. No sé, no lo sé. Básicamente es una corriente mística del judaísmo que empieza ya a hablar, pues, básicamente es como Se una mezcla magia. con la numerología, ¿no? Sí, y tiene, pues, es como el árbol de la vida, que es como joder, le estoy dando el micro. Unas representaciones. Estamos acostumbrados a esta profesionalidad. No estoy acostumbrado. Que hay todo un misticismo y a partir de ahí pues se entiende, o sea, hay muchos ritos, rituales de todo tipo como que van dentro de todo ese misticismo. Pero bueno, eso es un tema que va muy aparte, gigantesco, sí. Y que es aparte. Yo por hacer esa puntualización, no, claro, está claro que no me refiero en ningún caso a todos los judíos, o sea, me refiero a una corriente muy específica y muy extendida de que por eso te digo el judaísmo moderno, como te puedo hablar a lo mejor del feminismo o feminismo moderno. Creo que no son la misma corriente, o creo que no nacen con las mismas intenciones. Sí, o creo que realmente hay gente que se apodera de un término, lo usa porque sabe que eso va a tener un impacto en la psique de los demás, es decir, en la manera de que los demás lo perciben y entonces se abandera con eso y entonces suena mejor. O sea, evidentemente, si yo vengo y te digo no, porque hay que luchar por los derechos del pueblo judío, pues la mayoría de la gente va a estar de acuerdo, pues sí, los pobres pues tienen su derecho como judíos. Sin embargo, si alguien viene y te dice vamos a luchar por los derechos del Estado de Israel o vamos a luchar por los derechos sionistas, pues ya la gente te miraría un poco más raro. Y con el feminismo es igual, vamos a luchar por el feminismo. Bueno, casi todo el mundo te diría, pues sí, la igualdad y no sé qué. Sin embargo, si vienes y dices vamos a luchar por la supremacía, o sea, por el supremacismo de la mujer frente al hombre o por la misandría contra el hombre, pues entonces la gente te miraría y te diría, coño. Claro. No. Claro, aquí hay que ser también, y nosotros un poco, la gracia de que no veáis en los vídeos una super mega edición loca, dopamínica y tal todo el rato, y que trabaje, o sea, no sé, como que no intentemos traducir en ese sentido, a lo mejor que temas que son más complejos, pues a un lenguaje más sencillo o tal, es básicamente porque, o sea, la idea de Manifesto en YouTube es que sea para personas que hacen ese tipo de discernimientos desde casa. O sea, que ese tipo de discernimientos vienen de casa, que no tengamos como un poco que aclarar, o sea, que entiendo que lo hagas y que vamos, que me parece genial, pero que ese discernimiento ya tiene que venir de la persona que nos escucha y si alguien nos malinterpreta, pues bueno, pues yo qué sé, pobrecito, en plan, porque no es en ningún caso mi intención ni hablar mal de los judíos, ni hablar en particular, ni de los musulmanes, ni de las mujeres, ni mucho menos ni de los hombres. O sea, quiero decir, no tiene nada que ver con eso. Entonces, entiendo que la gente que, por ejemplo, ha llegado hasta este punto del podcast son personas que van más allá, ¿no? Y que ese tipo de, o sea, que tienen dos dedos de frente y no están aquí en plan high, ¿sabes lo que quiero decir? Sí. No, ¿me entiendes? Bueno, ¿no? En plan nazi. Ni juzgando, ¿sabes? Ni juzgando, no, sino están escuchando realmente y ya está. Entonces, habiendo tenido en cuenta ese inciso, volviendo un poco al tema de todo este tema, y habiendo entendido un poco este contexto, te voy a dar a ti como un poco o sea, esto aquí para que tú hagas como tu suposición y yo en ese sentido más o menos tengo una idea muy genérica de todo esto, pero quiero también ver tu opinión en cuanto a todo esto del tema de la guerra de Irán, pues que tú hagas una suposición, no te estoy diciendo que me des aquí una clase de... No puedo. Aunque quisiera. De por qué pasan las cosas, pero teniendo en cuenta lo que te he dicho, como pista, ¿no? ¿Qué crees que es lo que... ¿Cuáles son los motivos realmente detrás de esta guerra de Irán? Como todo, detrás de cualquier guerra yo creo que siempre está el mal. El mal, evidentemente, no vestido de rojo con 2 cuernos, sino disfrazado con los trazos más comunes del mal en la humanidad, que pueden ser el ego, el poder y el ansia por la riqueza, por ejemplo. Entonces, desglosándolo, por eso no sé si fue en el anterior podcast o hace un par de ellos, hablaba como un poco pues eso, como de los peligros de coger y hacer de tu religión una ideología o un modo de vida, porque al final eso uno se abandera con eso, se significa y entonces se empieza a colocar en un escalón que lo aísla de la realidad y que lo ve como mejor que el otro o que lo ve como que de alguna manera te habilita y te capacita y te da como el estandarte
a partir del cual pues tú puedes justificar cualquier cosa. Y creo que en ese sentido se entiende mejor toda esta guerra. Creo que evidentemente por el camino se cruzan otros intereses, porque aunque los representantes de Estados Unidos que estén diciendo que sí a esto, ¿no? Les dé exactamente igual todo el tema de la segunda venida de Cristo, que se cumplan las escrituras de los judíos, todo eso seguramente le dé igual, pero se aprovechan de esas creencias religiosas, fanáticas y extremistas de un grupo en concreto para llevar a cabo pues unos intereses quizás más mundanos, más, bueno, no sé cómo llamarlos, pero es como que unos y otros se utilizan a su favor para llevar a cabo sus intereses. Creo que evidentemente tiene una intención mucho más, espiritualmente peligrosa, pues, las cuatro mentes pensantes sionistas que estén detrás moviendo hilos y diciendo, si tiramos de aquí, tiramos de allá, pues esto va a hacer que se enfaden con nosotros y entonces así el Mesías vendrá y entonces nosotros tendremos el lugar que nos corresponde. Evidentemente creo que detrás de eso hay una malicia pues mucho más, no sé si decir trabajada o mucho más peligrosa que detrás quizá de un Irán o de una China pues que está diciendo, bueno, a ver a qué postura he puesto yo mis fichas, ¿no? Pero creo que al final pues lo sufrimos todos, entonces al final da un poco igual la intención en el día a día, me refiero. Luego lo que te digo, siento que hay unas intenciones peores o quizás más peligrosas que otras. También he de decir que aunque todo esto parezca, o la impresión que se dé, porque evidentemente pues luego hay resultados tangibles, es decir, hay gente pasando hambre por la guerra, hay gente muriendo, o sea, hay soldados estadounidenses que no pinchan ni cortan aquí en todo esto, que tienen que ir allí y que mueren y ya está, y eso son cosas reales, familias que se quedan divididas, que se quedan destruidas y son cosas reales, como lo que pasa en Palestina, o sea, las casas que están destrozadas y los niños que han quedado huérfanos, pues son cosas reales. Y son cosas serias, y son cosas graves, y son cosas tristes. Pero, en realidad, yo como lo veo, o sea, creo que el trasfondo de toda esa seriedad y toda esa... Sí, como todo este telón de guerra tan oscuro, detrás de eso, la motivación, por ejemplo, de estos líderes religiosos fanáticos, me parece muy infantil. Y me da, hasta ganas de reír. Es decir, ¿cómo puedes pensar... Si tienes fe, ¿no? Aunque tu Dios sea, pues no sé, Yahvé, ¿no? Para ellos. ¿Cómo puede ser tu Dios tan tonto? ¿No? O sea, tan tonto y tan débil, entre comillas, para que tú, que esté en tus manos de humano, invocarlo y como modular el destino que él haya podido crear a lo que tú quieras, es decir... Sí, como beitearle... Exacto, ¿cómo va a ser posible que a un Dios... es que no creo que haya ningunos otros creyentes de ninguna religión, leas el hinduismo, me da igual qué religión, no creo que haya otros creyentes que se pongan en una posición de moralidad tan superior a su propio Dios como la de decir, mira, como intentar jugar con él, como de hacerle un truco, ¿sabes? No, pues vamos a hacer esto para que tú, pues... ¿Era en serio, tío? A mí de verdad que me hace gracia, porque si de verdad, tuvieran una imagen realista de lo que es la vida o de lo que significa que haya un Dios y que tú seas un fiel o un creyente de ese Dios, implica que está por encima de tu entendimiento, está por encima de lo que tú puedas hacer humanamente. Que tú provoques una guerra aquí no quiere decir que él vaya a cumplir lo que tú creas que dijo y vaya a actuar según su libro, es Dios. Por eso que me parece súper infantil. Claro, pero por poner un poco, para no adelantarnos a los acontecimientos, básicamente el motivo de eso que dices tú, ahí estoy totalmente de acuerdo en ese razonamiento, pero dando un pasito más atrás y para que la gente lo entienda a qué nos referimos con querer jugar a juegos con Dios, es que básicamente uno de los puntos que quieren conseguir es los judíos otra vez que el cable del micro. Perdonen que igual se escuchó aquí un ruido raro, fue porque le di con el pie, pero bueno, el caso,
los judíos modernos, como te digo, esta corriente del Talmud, de la Cábala, de todo este tipo de corrientes que son distintas a ese judaísmo de la época de Jesucristo, una de las cosas que quieren, o sea, que profetizan, por decirlo así, en su tradición oral y en su tradición escrita, es la construcción del tercer templo. Para que se hagan a la idea, había un primer templo que fue destruido, luego se construyó un segundo templo que fue destruido por los romanos en el 70 o 77 después de Cristo, como dije antes. Que yo no lo sabía, perdón por cortarte, pero creo que esto puede ser interesante, que me lo dijiste tú. Uno de los muros de ese templo, que es como lo último que queda de ese templo, si no me equivoco, es el muro de las Lamentaciones. Sí, claro. Y yo no sabía qué era el muro de las Lamentaciones y se ve que es pues un trozo de aquel segundo templo que quedó pues en pie. Claro, entonces justamente después de esa destrucción y que ahí sí que hubo un súper mega genocidio hacia los judíos, en plan se persiguió a los judíos por toda, o sea, no sé qué emperador romano fue, pero como que se enfadó mucho después de, no sé qué, una revuelta que hubo de los judíos en el 60, por ahí, no sé, algo así. Después de la muerte de Cristo hubo una revuelta de los judíos y ya como que los emperadores, o sea, el emperador romano dijo, mira, ya está, hasta aquí, vamos por culo esta gente, los va a perseguir y empezó a perseguirlos por toda Judea, por toda, o sea, y de ahí empezó a esparcirse el pueblo judío por el mundo. Y se creó esa diáspora, o sea, se disolvió un poco esa nación judía que existía en ese momento. Ese pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel, exacto. No había unas fronteras delimitadas, pero bueno, sí que era un pueblo unido. Porque hay que tener en cuenta, para la gente que no lo sepa, porque no sabemos qué nivel de conocimientos históricos o políticos puedan tener, que el país de Israel como tal no existió. Quiero decir, cuando era en el momento en el que Jesús vive y transita el mundo, no existe un Israel como tal. Cuando se refiere a Israel, son los hijos de Israel, son todos esos pueblos que provienen de las 12 tribus, ¿no? Claro. Pero hay distintos países, quiero decir, ya hay un Egipto, ya hay un... claro, exacto, no, pero me refiero en esa zona, ¿no? O sea, hay un Galilea, hay un Jerusalén, hay un Galilea, tal... Sí. Exacto, pero no es que ya en ese momento hubiera un Israel, porque igual hay gente que se piensa que el Estado de Israel existió y luego lo saquearon y lo destrozaron y ahora quieren volver a recuperarlo. No es así. No es así. El Estado político de Israel moderno de 1948, que se creó en 1948, usaron el nombre Israel, pero no quiere decir que en ningún caso tenga esa trascendencia histórica. Eso es clave, ¿eh? Sí, es clave entenderlo y mucha gente no lo entiende, pero bueno, por no meternos tampoco en barullos, lo que sí que, o sea, volviendo al tema de lo del templo, se destruye el segundo templo y lo único que queda es ese muro de las lamentaciones y de ahí, bueno, es donde van los judíos a rezar, es como el sitio mítico, ¿no? de Jerusalén para los judíos, es ese muro de las lamentaciones en el que tú entras, te deja papelitos como en las rendijillas del muro, pues es para rezar pues por el mundo, por las lamentaciones en sí mismo pues, personales del mundo. Bueno, es una cosa religiosa, pero básicamente estos extremistas lo que quieren conseguir es construir ese tercer templo. ¿Qué pasa? Que en parte de donde estaba el segundo templo... En el lugar. En parte del lugar donde estaba construido el segundo templo está la mezquita una de las mezquitas más famosas del mundo y es creo que el segundo o el tercer sitio más santo y más importante. Como de peregrinaje quizás. Para los musulmanes. Entonces eso es un problemón para quien quiera construir el tercer templo porque te tienes que cargar primero esa mezquita y eso generaría pues una guerra religiosa, la yihad. Para quien no lo sepa, la yihad es guerra religiosa. O sea, porque la yihad, yo lo pensaba que la yihad era como una especie simplemente como de movimiento extremista. Yo también, que era como un grupo de islamistas locos. La yihad lo que es una guerra religiosa. Cuando tú declaras la yihad es como que le declaras la guerra, o sea, es una guerra espiritual. Es como que tú... Por eso ellos, por ejemplo, en Irán, antes de la guerra, quemaron unas estatuas de Baal, que es el dios israelita antiguo, que es como una representación de Satán. Quemaron estatuas. Es como un toro sentado en un trono. Sí, es un toro sentado en un trono, pues lo quemaron. Y hay una imagen muy famosa y tal, y lo quemaron pues con la bandera de Israel y tal. Pero lo quemaron los iraníes. Claro, pero los iraníes o los musulmanes iraníes. No, los musulmanes iraníes, porque ahí la mayoría son musulmanes, vale. La gran mayoría. Pero fue dentro de un rito religioso suyo.
Sí, o sea, no tanto religioso, más político, pero Vale. quiero decir Como ellos si le dan aquí, una como si aquí importancia. quemásemos la bandera de la República o la de Franco o lo que fuera. Sí, Era un símbolo algo así, político. pero metido con la religión en el sentido Exacto, de vale. que lo ven como una guerra espiritual, Vale. que es el mal, que según ellos es Israel, pues que van contra ellos y tal. Vale, ¿qué pasa? Como digo, quieren destruir esa mezquita, esos líderes fanáticos, además se ha dicho un montón de veces y un montón de rabinos. Voy a poner un vídeo de un rabino en particular que lo dice, que está medio loco ese tío, porque ese tío dice unas burradas. Pero bueno, básicamente dice que, joder, pues qué pena porque en junio del año pasado hubo una guerra de 12 días entre Irán e Israel, que se tiraron un montón de misiles y como que paró y hubo un alto al fuego. Pues justo después de esa guerra, el rabino este, que además famosísimo, decía: qué pena que no hubiera caído uno en la mezquita. Uno de los. Por error. Ya. O sea, qué pena que por error. Decía, era la oportunidad perfecta para que nosotros, como Israel, decir que fue Irán el que reventó la mezquita. Pero a mí me impacta la impunidad con la que hablan. Sí, Yo, con la o que sea, hablan. lo entiendo porque veo el resultado y entiendo la impunidad. O sea, entiendo la impunidad desde un sentido en el que veo que hablan, yo veo esos vídeos, son vídeos reales, no es IA, y la gente sigue con sus vidas. Quiero decir, o sea, veo que tampoco tiene ninguna repercusión, entonces entiendo que ellos se piensen pues, que pueden decirlo con cualquier impunidad porque no está teniendo ninguna consecuencia. Ya. Bueno, y esto viene a su vez de que tienen una visión, eso, como os digo, esos judíos extremistas, que es básicamente el gobierno de Netanyahu, o sea, son judíos de extrema derecha, o sea, gente, pues eso, extrema. Ellos tildaban a los palestinos de Amalek, que los amalequitas son, o sea, esto es de una historia bíblica también. Ya lo comentamos en otro podcast. Lo comentamos, ¿no? Sí. Bueno, básicamente, en una frase resumido, es que el pueblo de Israel en ese momento, liderado por Saúl, por el rey Saúl, pues como que Dios ordena el genocidio completo de los amalequitas, que era un pueblo que estaba haciendo brujerías, sacrificios de niños, rollos súper chungos, pues ordena su genocidio total, hasta de los ganados. Hasta del ganado. Sí. Y, o sea, quiero decir, usar esa referencia para referirte a los palestinos quiere decir que eres un poco extremo. Pues eres un fanático y estás mal de la cabeza. O sea, sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Como digo, para cerrar este punto, quieren destruir esa mezquita para construir ese tercer templo, porque con eso y con todos los judíos del mundo reunidos en Israel, según estos extremistas, invocarían al Mesías. Claro, entonces aquí empiezas a entender varias cosas. Tú dices, vale, ¿por qué si supuestamente los judíos a nivel como de pueblo, a nivel muy y generalizando mucho, controlan muchas facciones del poder económico, del poder político, del poder mediático? ¿Por qué si están ahí permiten pues la proliferación de mensajes antisemitas, ¿no? De mensajes que pues de gente que abiertamente pues quiere el exterminio de los judíos, ¿no? ¿Por qué proliferan esos mensajes si controlan en principio los medios? ¿Por qué? Una pregunta que yo me hice en su momento. Y es básicamente porque este tipo, no, obviamente, yo sí, dentro de los judíos hay millones de facciones. Hay facciones de judíos de izquierda, facciones de judíos de derecha, de extrema derecha, como es el gobierno de Netanyahu, ¿sabes? Hay como todo un mundo, como en todos sitios, ¿no? Y hay españoles de izquierda y españoles de derecha. Y seguramente habrá gente que sea judía, pero, o sea, como los cristianos, pero ¿no? que pues no son sionistas. No, o que simplemente sean judíos culturales. Claro, ni siquiera practiquen, la mayoría de esto... ni estén, o sea, ni tengan ni idea de lo que estamos hablando aquí, segurísimo que celebran su Hanukkah y sus cosas, pero... Que hay judíos, por ejemplo, que usan la parte religiosa como pretexto para sus intereses seculares totalmente, en plan, no tiene nada que ver con nada religioso. Ya. ¿sabes? Bueno, eso también pasa con el cristianismo, o sea, aquí no vamos a meternos ahora, pero mucha gente aquí en España, exacto, sale con su cruz así colgada, pero luego, bueno... Sí, claro, entonces sí, lo usan eso para sus intereses políticos, lo que fuera. Exacto, para ganarse como la simpatía de un grupo. Y el caso es que lo que quieren básicamente, o sea, uno de los pretextos para que venga ese Mesías, que según ellos no es Jesucristo, sino es, pues Jesucristo era un hippie random que se metió en problemas con el Imperio Romano, que ni siquiera fueron ellos, o sea, fue el Imperio Romano. Sí. O sea, no fueron los fariseos, fue el Imperio Romano, según ellos. Y básicamente el pretexto para que venga ese Mesías es, 1, la construcción del tercer templo, 2,
la reunión de todos los judíos esparcidos por el mundo en Israel. Y 3, que el mundo entre en guerra contra Israel, en el mundo entero. Claro, una cosa... O sea, por eso digo que lo de la escatología es una cosa loca, porque, claro, tú escuchas el relato de las revelaciones, por ejemplo, del cristiano, o yo qué sé, del Yal en el Islam, que es básicamente el anticristo, y es rollo que tiene un medio ojo y no sé qué. Sí. ¿Sabes? Es una cosa como muy loca y dices tú, bueno, esto es algo como incluso figurativo, tal, pero es que este tipo de personas que tienen mucho poder quieren hacerlo realidad. Ya. Y eso es lo que da miedo realmente. Y volviendo aquí, y para cerrar un poco esto, y aquí termino yo un poco añadiendo a lo que tú decías antes, ¿en qué cabeza cabe que tú creas en un Dios y que le puedas engañar? No, porque cabe en la cabeza de alguien que, lo que te decía antes, que utiliza esa religión para su propio interés. Es decir, cojo lo que creo que esto pueda tener de verdad y lo utilizo para yo tener más poder que el que está a mi lado. Y además, desde ya no solo hay que tener poca humildad para pensar así, sino lo que decía antes, poca inteligencia. O sea, hay que ser muy ignorante de tu propia capacidad para creerte que tú puedes de alguna manera tener un mínimo poder sobre algo que está por encima de ti. O sea, es que no tiene ningún... Exacto. O sea, es como... Porque un apunte solo, no creo que... O sea, este tipo de personas son personas extremadamente inteligentes en cuanto a los ámbitos políticos, matemáticos, sociales. Son extremadamente inteligentes. Yo lo que creo que no es un problema tanto de ignorancia, sino que, o sea, que la ignorancia es la consecuencia de una soberbia extrema. Claro, yo cuando pienso en ignorancia en este caso no lo hago pensando en personas tontas, por hablarlo con palabras claras, sino la ignorancia como falta de la virtud de la verdad. Es decir, una persona pues, que está muy de espaldas a la verdad y a la luz y a la bondad y a todo eso, pues me parece que está más inclinado a esa ignorancia entendida como... ¿cómo lo puedo explicar? Como una mente cerrada a cualquier otra cosa que no sea lo que él cree como su verdad. Claro. Me refiero un poco a eso y me estaba acordando ahora de, como para irlo, bueno, cerrando no, pero como concluyendo poquito a poco, me estaba acordando de una frase que dice Jesús en la Biblia, que es como... como que a los que humillen serán enaltecidos. Sí, los humillados serán enaltecidos, sí. Pues sí. Sí, las bienaventuranzas. Exacto. Y creo que es un poco como, pues eso, o sea, entenderlo de una manera ya no solo infantil, sino quizás hasta carcomida por la maldad. O sea, quizás a estas personas lo que les pasa pues, es que el diablo a través de las... pues de la soberbia y del ego y del orgullo y de la ambición y tal, pues les ha comido la cabeza con que eso es real y con que esa manera de relacionarse con su Dios es la buena, ¿sabes? Pero sin embargo es el mal hablando a través de ellos, no lo sé. A mí es lo que más me pega, porque es lo que dices tú, si no, no tendría sentido pues que fueran muy inteligentes en otro ámbito. Pero me acordé de ese fragmento de la Biblia porque digo, es como veo que no estoy siendo humillado, voy a forzar que me humillen para ser enaltecido, ¿sabes? Y me parece como, o sea, me explota la cabeza, es en plan, bueno, no sé. Claro, todo a su vez viene de ese tinte, como digo, supremacista, que se hace muy marcado. Ya en la época de Jesús había una diferenciación entre los judíos y los gentiles, se llaman así gentiles por eso, porque eran no judíos, iban aparte. Ya había un cierto sentimiento supremacista, pero Jesús vino a abolir eso precisamente de, cuidado, no se pasen porque no, sí pueden haber sido el pueblo elegido de Dios, pero no es elegido porque estén por encima, es porque son los primeros en escuchar el mensaje de Dios. Exacto. Y vienen precisamente para ser el faro del mundo, y si no lo son, van a ser castigados. Exacto. ¿Qué es lo que pasó? Que los judíos literalmente fueron, además eso está profetizado en la Biblia, que si no cumplían con tal, como que iban a ser esparcidos por el mundo y no sé qué. Y como que no los querrían en ningún sitio. Pues claro, entonces quiero decir que era para eso y Jesús vino a abolir eso y lo abolió. O sea, quiero decir, ya cuando es cristiano
no entiendes de un cristiano senegalés es un cristiano senegalés. Exacto, ¿no? es un hermano. O sea, él vino a instaurar el concepto de Dios no como profe o jefe al que puedas engañar y así ganarte su favor, sino como padre. Claro. Y a un padre puede en algún momento escapar, o sea, se te puede escapar el intentar colársela, pero es tu padre. Y entonces la relación cambia drásticamente, cambia ya para empezar porque si Dios es padre y Dios creó el mundo, entonces todo lo que está en el mundo es del Padre. Entonces todas las personas que estamos en el mundo somos hermanos entre nosotros. Claro. Entonces ya no hay esa diferenciación de, es que yo, a mí me tocó como una varita especial. No, no es mi Dios. Es mi Dios, tu Dios y el de todos. Claro. ¿Y qué pasó? Que a partir de esa separación entre los judíos que después se volvieron cristianos y los judíos que siguieron esas corrientes pues de los rabinos de esa época, de los fariseos. Rabínicas se puede decir, corrientes más rabínicas se puede decir. Sí, vale. Pues al haber esa diferenciación, como todo, la iglesia en principio también era muy excluyente, después se fue incluyendo más cosas y cada vez ha sido más inclusiva en ese sentido. Y esas corrientes que eran excluyentes ya por naturaleza fueron cada vez más excluyentes. Y ya de repente se empieza a hablar en el Talmud, por ejemplo, en este libro religioso muy importante para ellos, se empieza a hablar de que ya no es los gentiles son diferentes porque no son el pueblo elegido, son peor que el ganado. Son... como las bestias del campo, como las bestias del campo. Son tal. Entonces, claro, cuando ya empiezas a hablar que con ese supremacismo, ya todas las caricaturas antisemitas que ha habido a lo largo de la historia, las puedes entender bajo ese prisma de, vale. No quiere decir que todos los judíos sean así, pero quiere decir que ha habido judíos a lo largo de la historia que por su visión supremacista del mundo y de la humanidad han hecho prácticas horribles, aprovechándose de los demás, y ya un poco cumpliendo con ese estereotipo que se habla de los judíos. Aquí el problema, como decías tú al principio, es el estereotipar a las personas, porque al final yo soy español y por ser español no me gustan los toros. ¿Sabes? Quiero decir, o sea, ahí está el punto. No, o por ser canario, porque luego hay estereotipos para cualquier cosa. No eres especialmente vago, la verdad. No. La verdad que no. O yo, por ser gallega, no soy especialmente fría, la verdad. No, por eso, y cada uno, aquí está en esto de cada uno, pues salirse un poco del estereotipo y hacer el bien, ¿no? Y ser superior a lo mejor a la condición de uno mismo. Pero bueno, yo lo último que quería decir en este podcast ya, para tampoco hacerlo muy largo, es que esperamos también nosotros aportar un poco de luz, un poco de conocimiento con el que nosotros vayamos aprendiendo, porque no es que seamos expertos ni mucho menos, no para despertar un sentimiento antisemita, porque es que si no, al final se vuelve a lo mismo siempre. Exacto, es una bucle. En ningún caso lo que buscamos es despertar un sentimiento de odio, sino una comprensión del mundo más realista, sí, y un intento de su transformación a través del amor, para nada del odio, ni de la crítica, ni del juicio. Claro, no, y se puede hacer una crítica constructiva, es decir, yo sí veo que mi hermano, entendido mi hermano como my brother in Christ. My brother Netanyahu. Sí, mi hermano Netanyahu está equivocado, y es una persona... el pobre se está equivocando. Que está en un muy mal camino y que ojalá vuelva a ser un ser humano normal. Y que no sea un psicópata y ojalá vuelva a sus cabales y esté... Ojalá tenga un encuentro con Dios y diga, mira, me echo para atrás porque realmente... Yo lo digo genuinamente, yo no quiero su muerte, yo no quiero la muerte de Trump, yo no quiero... Quiero decir, ese tipo de cosas son cosas que no llevan a nada. La violencia lleva más violencia, el daño lleva más daño y eso siempre va a ser así. Y el amor lleva más amor. Exacto. Entonces, esa es la nota en la que quería terminar. No sé si tú querías añadir algo más. No, me parece muy buen final. Pues me da pena, quería escuchar tu final. No, pero qué mejor final que el amor lleva siempre a más amor. Pues me gusta dejarlo así. Pues sí, y esperemos que las cosas poco a poco se vayan como volviendo a un cauce al menos más normal, porque últimamente está siendo todo muy loco. Pero bueno. Sí. Espero que les haya gustado este episodio, que ha sido un poquito diferente, pero también creo que me ha gustado mucho. Y nada, que siéntanse libres también de corregirnos en los comentarios de que si hay alguna cosa que a lo mejor no hemos tenido, en plan,
que hemos leído y que... Estoy esperando la llamada de Fran, la llamada de Alberto, la Sí. llamada de nuestros consultores. Nosotros encantados de aprender más, que aquí esto no viene aquí, o sea, si fuera una cátedra yo diría, mira, soy catedrático en teología y sé Sí, tal. he pasado 30 años en He pasado Jerusalén 45 estudiando, años pero no. estudiando esto, no, todavía no puedo decir eso, ojalá lo pueda decir dentro de 20 años, pero ahora mismo no puedo decir, entonces que hay errores va a haber, pero bueno, no es lo que pretendemos tampoco. No, solo claro, pues un discurso cercano y modesto y con la intención de ayudar. Pues ya está. Chao.